Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En las lecturas de la misa de ayer, en la primera lectura del Deuteronomio, Moisés le vuelve a plantear al pueblo la ley y les dice: escucha los mandatos, Israel, y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Recuerdan que esta es la segunda vez que Moisés le presenta la ley a los israelitas, porque la primera vez que había bajado del monte había destrozado las piedras que traía donde estaban escritas, porque los había encontrado adorando al becerro de oro. Y es interesante cómo Moisés les dice: no añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplirán los mandamientos del Señor que yo les enseño, como ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿qué otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? Les preguntan. La verdadera diferencia del pueblo de Israel no es solo o exactamente la ley, sino sobre todo que esa ley manifiesta la cercanía de Dios. Lo que importa, lo que los hace sabios y prudentes, no son los preceptos exactamente, sino que es Dios el que se los ha dado, es Dios el que los cuida, es Dios el que los guía. Es ese Dios al que ellos le rinden el culto, un Dios que es poderoso y que cuando el pueblo confía en ese Dios, Dios pelea por ellos y ganan guerras de manera milagrosa. Manda a la casa grandes partes del ejército y se queda solo con una porción reducida para ir a pelear. Porque justamente lo que Dios les quiere hacer ver permanentemente a ellos y a nosotros es que es Él el que está con nosotros. Y si nos va bien, no es porque nosotros seamos unos cracks en lo que hacemos, en la manera en que lo hacemos, en la consistencia con que lo hacemos, ni siquiera en la consistencia con que vamos a difundirlo a otros, etc., sino porque confiamos en el Señor, procuramos vivir con humildad, dándonos cuenta que las cosas no nos salen siempre bien, cada uno conoce sus limitaciones, procura respetar las limitaciones de la persona que tiene al lado, nos comprendemos, nos queremos y sobre todo queremos a Dios. Y como todos queremos a Dios y procuramos vivir así, entonces el Señor nos bendice, el Señor a su pueblo lo llena de frutos, el Señor hace que se asombren los demás pueblos. No sé si todas han escuchado, a mí me llegó, tampoco sé exactamente cómo, el link de una tertulia
que tuvo la secretaria central de la obra, Isabel Sánchez, con la nueva región de América Central hace 7 meses, por lo menos. No sé si ya desde la vez que lo escuché ya pasó otro tiempo más. Me llamó la atención porque a mí se me ocurrió pasarle ese link que me había llegado sin darme cuenta que era un link de YouTube, es decir, que lo puede escuchar quien se le dé la gana. Y lo puse en el grupo de los curas con los que nos ordenábamos y le dije, miren, me pareció interesante lo que Isabel les dijo a las Américas Central, que como saben ya se ha configurado como una nueva región, lo que pasará pronto, aparentemente aquí también, ¿no? Entre varios países de nuestra zona. Bueno, en definitiva que ahí me empecé a mirar y me di cuenta que hacía mucho que estaba, que lo había mirado o lo habían escuchado más de 11.000 personas, que si uno hace las cuentas de la cantidad de gente que hay en el Opus Dei es algo así como el 10%, un poco más del 10%. Y entonces dije, wow, esto es potente, esto tiene una importancia fuerte, me pareció. Bueno, el asunto es que en esa tertulia, básicamente Isabel Sánchez habla de 3 temas. Presenta, en primer lugar, a la primera supernumeraria, Aurora Nieto, una mujer que era viuda, resumiendo las cosas, era viuda, trabajaba, tenía 3 hijos, tenía también que administrar algunos bienes familiares. Dice que en aquella época las mujeres no pueden casi ni hacer actos jurídicos sin la aprobación de los hombres, con lo cual la situación estaba bastante compleja. Y además era la presidenta de la Acción Católica en Salamanca. Ahí se ve que en un viaje oye hablar y conoce a nuestro padre, en un viaje de nuestro padre a esa ciudad, que iba con don Álvaro. Y después de haber escuchado lo que nuestro padre bueno, tenía un fuego en el corazón que de alguna manera era Dios que estaba allí y le decía que quería algo de ella, ¿no? Y después de haber escuchado lo que nuestro padre le dice de la obra, ese mismo día le escribió una carta diciéndole que quería hacer de la obra. Y entendió efectivamente la esencia, entendió la esencia de la ley, digamos, esto que dice Moisés, ¿no? Entendió qué es lo que era el espíritu que nuestro Padre le transmitió. A veces le tenemos que pedir a nuestro Padre que yo sepa transmitir el espíritu que me has confiado también a mí, como lo hacía nuestro Padre, ¿no? Porque es realmente llamativo, después de una conversación, es que, bueno, también está la gracia de Dios como siempre, pero la gracia de Dios no falla nunca, entonces escribe una carta en la que le pide ser admitido y ser admitida en la obra, y después, no sé cuánto tiempo, pero no mucho tiempo después, le escribe a las que eran de casa, que eran poquitas, había creo que un solo centro o 2 de mujeres, en Jorge Manrique, y les dice, bueno, yo tengo la preocupación de estar acá alejada de ustedes, del resto, y de no hacer lo que nuestro Padre nos invita a hacer, no vivir este camino, ¿no? Sin embargo, había entendido muy bien que lo que tenía que hacer era ocuparse de las cosas que estaba ocupando hasta ese momento y hacerlo en unión con nuestro Padre y con todos los de la obra. Y ella fue bueno, la que expandió la obra en Salamanca, digamos, ¿no? Esto, cuando yo lo escuchaba, me hacía acordar de algo que me parece que ya les conté alguna vez, de un cura que probablemente no conozcan o pocas conozcan, que es Dicky Ballester Molina, que vive en Posadas. Digo que difícilmente lo conozcan porque
ha pasado mucho tiempo en Posadas, en Salta y en Posadas, y entonces por esta zona no se lo ha visto, me parece a mí. Y él siempre dice que para él el Opus Dei es esa supermaria con un montón de hijos que labura, se rompe el alma, les transmite la vida cristiana y lo suele repetir de vez en cuando alguien se manifiesta que hay cosas que no le parecen o que no, mira, no te preocupes lo que haga este o lo que haga el otro, lo que diga fulano, lo que sugiera Perenzutano. No pudés esto, vos apoyá, sostené, rezá, bancá esto, así vamos bien, ¿no? Bueno, es que efectivamente esta mujer así vivió y así difundió la obra y ese es el núcleo que tenemos que vivir. Isabel en esa tertulia sugiere respecto del plan de vida, que son como, lo que ya sabemos que son, los medios a los que nos valemos para estar siempre conectados con Dios. Y que uno no puede vivirlos, dice repetidamente, con angustia. Es decir, lo que quiere decir, al menos tal como a mí me parece, es uno tiene que estar angustiado a ver si consigue poner todos los medios cada día, sino que dentro de las propias circunstancias tiene que, saber estar unido a Dios. Y que lo que verdaderamente importa es eso. Tomando de vuelta la lectura del Deuteronomio, decía Moisés, no quitéis nada y no añadáis nada, ¿no? El espíritu lo tenemos que vivir, como dice Moisés respecto de la ley de Dios, sin sacarle nada, sin agregarle nada. Sin sacarle nada, nuestro Padre lo que quería y lo que vio y nos transmitió es que seamos personas muy unidas a Dios, personas que procuren estar en permanente contemplación, es decir, conectados con Él y sabiendo que Él nos ve, nos sostiene, nos ayuda, y para eso nos valemos de los medios que nuestro Padre nos dio, que Dios nos dejó. Pero no tenemos que agregarle nada. No, acá lo que hay que hacer es esto y de esta manera. Y si no se hace de esta manera, entonces alguien se empieza a angustiar, perdona que vuelva a usar esta palabra, a angustiar. Está claro que, calculo yo a esta altura de la vida, no es que nadie se angustie. Espero. Pero sí puede pasar que, tal vez no con el plan de vida, pero con otras cosas, por costumbre, por el modo en que hemos vivido, porque, a ver, lo que es curioso, y a mí me llamó la atención de esta tertulia que se puso en YouTube y que ya ha visto tanta gente, es que, sin decirlo, la secretaria central del Opus Dei, que evidentemente actúa sabiendo el padre qué es lo que hizo y que esto lleva 7 meses colgado, o sea, no es que subió, estuvo una semana y lo bajaron, digamos, ¿no? O sea, que es un mensaje como que se quiere transmitir. Creo que somos bastante conscientes, y a veces está bueno pensarlo. Ella no lo dice así, pero en el modo de explicar todo uno dice, wow, mirá, no se está poniendo tanto hincapié en que se haga esto y esto de este modo, sino en cuál es el núcleo de la cuestión, que siempre lo supimos, pero que es estar unidos con Dios. Y que dentro de las propias circunstancias, así vivamos. Te decía, en esa tertulia hay 3 ideas básicas. La segunda idea básica es la de la libertad, y hace referencia ella a que tenemos cada uno que ser muy como es cada uno,
vivir de acuerdo a la propia realidad. Y después la tercera idea es la de la caridad. Y junta estas dos últimas porque, claro, siendo cada uno como es y viviendo de un modo diferente a los otros, pues hay que respetar. Una parte importante del cariño fraterno es respetar cómo son los demás, quererlos y dejar que viva cada uno y que haga lo que debe hacer. De manera que, en esto también insiste, un poco de modo transversal, que cada persona en casa sea locomotora. Les dice a las supernumerarias, porque en principio parece ser que era una tertulia para supernumerarias, yo creo que es para todos, ¿no? Pero les dice que cada una tiene que ser locomotora, no puede haber 70.000 o más de 70.000 vagones, ¿no? Los supernumerarios y las supernumerarias son el 70% de la obra. No se puede arrastrar ese peso, les dice. Cada uno tiene que tener motor. Y en un momento hace referencia a que estamos en una expansión nueva, dice nueva, para adentro, primero hacia Cristo, como nos está diciendo el Padre desde el comienzo de su paternidad, y también para afuera, pero no tanto, dice, corporativa, institucional, organizada, sino, como siempre fue, también, que es verdad, pero, a ver, nosotros somos conscientes que vivimos acá al lado de una obra corporativa que nos lleva muchos sudores y muchas roscas sacarla adelante, ¿no? Y tal vez por eso, porque así se ha dado la historia de la obra, que hemos crecido como hemos crecido y hemos hecho cosas que las ha hecho Dios en realidad, y que son muy buenas y dan mucha gloria a Dios y muchas posibilidades de ayudar a mucha gente. Pero ahora es como que el acento hay que volver a ponerlo en, mirá, cada uno lo suyo, cada uno con toda la ilusión y con todo el amor de Dios y con toda la compañía de los demás, porque estamos unidos, rezando unos por otros, ahí en donde está. Y qué bueno que volvamos a tomar impulso desde ahí, para que no pase que sin darnos cuenta creamos que la obra es, no, hago este gesto, es lo corporativo, ¿no? El mega hospital, la universidad, la escuela de negocios, el colegio, la no sé cuánto. Todo eso podría, creo que otras veces hemos también rezado de esta manera, podría no existir y nosotros seguiríamos aquí con la misma ilusión, o deberíamos tenerla, de sacar la obra adelante en nuestra vida, en nuestro trabajo profesional, en nuestras circunstancias, y cada supernumerario, cada supernumeraria, cada persona que ha recibido de Dios este llamado. Entonces, decía esta mujer, la libertad y el cariño, el estar siempre pendientes de que, estamos haciendo la obra, estamos sirviendo a la iglesia, podemos con cada pequeño acto, el que uno tenga que hacer en ese momento, estar unidos y rezando por alguien que está en la otra parte del mundo y necesita. Un ejemplo muy normal, hasta que uno podría decir típico ejemplo, digamos, ¿no? Habla de una persona que tenía que planchar un montón de cosas y no tenía ni tiempo, ni ganas, y entonces se puso a planchar cada cosa que tenía que planchar, una por un país, otra por otro país, otra por otro país, unida al resto de la labor en el mundo, y bendito sea Dios. Y a veces uno dice, mira, más que, o además de irse a todos los países, voy a irme a tal persona y tal otra, de las que están conmigo en el círculo, están en mi casa, están por ahí dándose piñas en los foros de este siglo XXI con las demás gentes, cariñosamente dándose piñas, ¿no? O sea, procurando ser Jesús en el medio de la calle y
sabemos que es áspero y por eso hay que lucharla y qué bueno eso, ¿no? Qué bien, encontrando algún momento para rezar más específicamente y haciendo del trabajo y del estudio y de lo que cada uno haga oración y así estar todo el tiempo rezando con la presencia de Dios, con las acciones de gracias, porque el Señor nos sostiene y nos llena el corazón de alegría. En definitiva, con mucha fuerza divina, sin, sin asfixiarse y sobre todo sembrando lo que siempre nos dijo nuestro Padre, la paz y la alegría propia de ser hijos de Dios. Esto es así, tan fácil, ¿no? Ahora, si vamos al Evangelio de ayer, nos encontramos con que la liturgia entresaca distintos versículos del capítulo séptimo de San Marcos para continuar con lo que venía con el tema de la semana pasada, que era las invectivas de Jesús en contra de los fariseos. Ese grupo religioso que, como ya sabemos, había sido muy valorado por todo el pueblo porque había mantenido la religiosidad de Israel en el exilio y sobre todo al volver del exilio también por voluntad divina. Acordémonos que el pueblo de Israel volvió del exilio porque Dios inspiró a Ciro que los mandara de vuelta, no porque nadie hizo ninguna gestión increíble ni nada, o sea, fue porque Dios quiso. El primero que impulsa a la iglesia y la defiende, el primero que impulsa la obra y la defiende es Dios. Por eso es que siempre podemos estar seguros y tranquilos. Dios se ocupa. A veces nos da miedo, ¿qué va a pasar con la iglesia? Hay pocas vocaciones, ¿qué va a pasar con la obra? Está costando todo mucho. Miren, Dios se ocupa. Dios se ocupó de que el pueblo de Israel vuelva de un exilio después de 70 años en el que habían estado mal de verdad. Bueno, los fariseos sirvieron como impulso, como un grupo que alentaba a que se vivieran bien las leyes que Dios les había dado, porque en esos 70 años, se imaginan, pasaron varias generaciones, había que mantener el espíritu, ¿verdad? Bueno, reconstruyeron el pueblo, el templo, instauraron nuevamente la religiosidad propia del pueblo de Israel en un territorio propio, pero lamentablemente, poco a poco, ese grupo de gente se fue como haciendo con el poder con el poder con el poder, en el fondo, no es que se convirtieran en el rey, era un poder atomizado, era un poder sobre la religiosidad de las personas. Tampoco eran sacerdotes. Funcionaban un poco en yunta con los escribas, pero tampoco eran los escribas, que eran los que estudiaban y custodiaban la ley. Pero bueno, en definitiva, como ya sabemos muy bien, y no voy a entrar ahí, Jesús a los que más corrige, a los que más con más fuerza los pone en su lugar y les dice que son unos hipócritas y unos sepulcros blanqueados y que están todo el tiempo poniendo pesadas cargas sobre el pueblo cuando ellos ni siquiera las cumplen, es a los fariseos. Que por supuesto cuando ven aparecer a Jesús como quien era, ¿no? Como un maestro que tenía autoridad y no era de los de ellos, se pusieron a mil, estaban muy celosos en los dos sentidos de estar celosos, ¿no? Y por eso, bueno, al final, ya sabemos cómo terminó la historia. En definitiva, que le pidamos nosotros a Jesús, que le pidamos a nuestro Padre también, de estar muy enfocados donde tenemos que estar enfocados. No estar enfocados en las abluciones de todas las cosas que los judíos decían que había que limpiar,
que eran preceptos humanos. Jesús les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Claras y contundentes palabras. Estar unidos al Señor, querernos cada uno como somos, vivir el cariño fraterno, la caridad, el ocuparse de las verdaderas necesidades de los demás y no estar tan pendientes a veces de si esto tiene que estar acá o esto más allá, o si debimos decir, hacer, no sé cuántas cosas. Si nos queremos, si conectamos con el Señor, si vamos sembrando paz y alegría, si cada uno cuida a los demás como son, pues estamos haciendo muy bien la obra. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, Reina de la obra, que nos ayude a vivir siempre así, enfocados en Jesús y tratando de lustrar el núcleo de nuestro espíritu para que se pueda seguir sirviendo, podamos todos seguir sirviendo a la Iglesia y llevando el Evangelio de Jesús a todos aquellos que todavía no lo conocen.